Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. La cantidad de noticias y de frases y de declaraciones, en este caso, de intenciones, que nos ha dejado el final del Open de España. Desde luego no nos vamos a aburrir en los próximos días con todo lo que ha ocurrido en ese final, en esa victoria de Marco Pench y lo que decían todos, lo que decía Marco Pench, lo que decía Jon Rahm, lo que decía Ángela Llora, en fin, muchas frases para analizar y para entender por dónde van a ir los próximos meses del golf mundial. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del lunes 13 de octubre. El lunes, pues después del Open de España, después de que Marco Pench, de una manera inesperada, desde luego, no se esperaba un domingo de ese calibre, con esa intensidad y con un desempate, pero que finalmente cumpliera con el pronóstico y se hiciera con la victoria por lo que había demostrado de jueves a sábado. Y después ese triple top 10 del golf español con David Puig, con Jon Rahm y con Ángela Llora. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, está tan interesante la resaca del Open de España que ¿Sí? el viejo Morris... Sí. El viejo Morris. Se me ha venido aquí, se me ha tumbado al lado. No suele hacerlo, ¿eh? Cuando empezamos a grabar el podcast, él, de hecho, como dice, ya están estos dando la matraca, con la ¿no? cosa esta de los 14 palitos y las bolitas y no sé qué. Me piro. Qué grande. No, esta vez se me ha aposentado aquí, se me ha tumbado al lado. Y quieres saber todo lo que pasó, ¿no? Y con las orejas tiesas. O sea, me recuerda esa imagen del viejo Morris original, con la silla saliendo, ¿no?, al 17 a ver pasar los partidos, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho más o menos en su medida el viejo Morris, tu viejo Morris, ¿no? Sí, señor, sí. Me parece una buena imagen la que has traído. El viejo Morris ahí o sea, claro, el viejo Morris vivía a unos cientos de metros del green del 17. Claro. Y ya cuando tenía unas edades y unas cosas, se sacaba una sillita y se ponía ahí en una esquinita del green a ver pasar los partidos. ¿Cómo debe ser eso de hacer un aprochito en el 17 bajo la atenta mirada del viejo Morris? No debe ser fácil, ¿eh? Yo no sé, eso es una presión extra importante, ¿eh? Imagínate. Ya te digo. Sí. Imagínate. Pero bueno, que sí, que efectivamente... Yo lo tengo apuntado, ¿eh? Yo lo tengo apuntado en mi lista de viajes de viajes en el tiempo. ¿Sí? Cuando se inventa la máquina, que todos sabemos que ya se está inventando, es que está a punto, puntito de... Sí. Eso lo van a anunciar en Shanghái de un momento a otro, ¿no? Sí, y como será muy barato bajar en el tiempo, ¿sabes? Pero baratísimo. Yo creo que se está hablando de 10 euretes por un viaje en el tiempo. Pues yo me he hecho ya una lista y uno de mis viajes en el tiempo va a ser ese. A ver al viejo Morris viendo el British o a verlo competir en el British. Verlo competir, ¿no? Al primer, ¿no? British Open, ¿no? Bueno, yo quiero jugar San Andrews en aquella época en la que él se sentaba allí en la sillita en el 17 y pasar Ay, qué bueno. Y saludar. Bueno. Sí. ¿Cómo estamos? Tom. Old Tom. ¿Cómo estamos? Old Tom. Pues sí, la verdad es que no está bien, ¿eh? Me apunto ese viaje, David. Que bueno, que lo decíamos, ¿no? Que realmente está interesantísima, ¿no? La resaca del Open de España suele estar interesantísima, esa es la realidad, porque al final, bueno, pues es una semana entera pues en la que estás cogiendo de aquí y de allá, hablando con uno, hablando con otro, en la que realmente tampoco tenemos tantas opciones durante el año, pues de estar tan cerca y tanto tiempo con los jugadores, pues para saber, ¿no? Saber lo que piensan, saber sus planes, saber las cosas que van cambiando,
¿no? en las semanas, porque todo esto es bastante cambiante, y no sé con qué frase de todas las que se pronunciaron, yo iba a decir produjeron, pero es mejor pronunciaron, ayer domingo, ¿con cuál te quedas? Yo tengo muy claro cuál es mi favorita, pero me gustaría saber cuál de las tres, digamos, porque yo creo que son las tres principales, ¿no? Jon Rahm, Ángel Ayora y Marco Pench. ¿Con cuál te quedas? Bueno, mira, como va a salir todo al final, vamos a irlo poniendo todo sobre la mesa. Yo, por ir de guay un poquito, porque hay que hacerlo de vez en cuando, porque es estupendo, me voy a quedar de entrada con el hecho de que David Puig ya haya sumado los puntos suficientes para ser miembro el año que viene del European Tour. Pues me parece muy relevante, me parece muy relevante, me parece un gran... Es más relevante sí, de lo que parece ahora mismo. Y sobre todo, eso, el circuito europeo y sobre, sí, el circuito europeo y el golf español ganamos un aliciente muy potente, creo, para 2026. Luego David Puig hará lo que pueda con su calendario, porque claro, no lo tiene fácil, ¿no? Pero como le conocemos y bueno, y es alguien que de momento no ha tenido demasiados problemas, ¿no? En ir a donde tuviera que ir para cumplir los objetivos que él se ha puesto. Sin duda. Básicamente. Pues, insisto, es que es un aliciente porque me parece que ya empieza a estar bastante claro, pero estamos ante un jugador de talla XXL, de talla mundial XXL, y bueno, pues lo que pasa es lo que pasa, que está en Leaf y esto no termina de reflejarse en el ranking mundial, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que lo suman, etcétera, etcétera, pero viéndole estar, viéndole competir, en fin, me parece, insisto, creo que es un gran aliciente para nosotros, para los aficionados del golf español y para el golf español en general y para el circuito europeo, ¿eh? Tener a David Puig, creo que hoy en día... Es que seguimos repitiéndonos, pues por ejemplo tú y yo este dato, Alejandro, pero es que es verdaderamente increíble, ¿no? Es que ha vuelto a jugar 4 vueltas bajo par otra vez en un campo que tampoco estaba regalando absolutamente nada esta semana, y hay que insistir, hay que recordarlo. Su primera vuelta por encima del par en el circuito europeo y van ya más de 40 o de 50. No. Creo que eran... No han llegado todavía a 40. Creo que el martes eran 32 de 33. Pues han sido... El martes, perdón. El viernes, la segunda jornada, eran 32 de 33, pues deben ser 34 de 35. Bueno, pues... no sé, competir en 35 vueltas del circuito europeo y hacer solo una por encima del par... es una barbaridad. Para mí es un dato que es una auténtica barbaridad, ¿no? Que cada cual lo valore como pueda o quiera, pero... creo que nos está diciendo mucho de ese jugador. Así que yo de momento me voy a quedar con ese primer gran dato. Me parece muy bien. Además, creo que hay que, efectivamente, darle esa relevancia que tú le acabas de dar, empezando esta bola provisional con ese dato, porque recordemos que David Puig ha sumado los puntos necesarios para mantener la tarjeta en 6 torneos del circuito europeo. Exacto. Igual no hay que descender a tanto detalle, ¿no? Que si no juega sobre par, que si no juega tal. Es que esto que estás diciendo ahora eso solo lo hacen los jugadores de otra dimensión. Es así. Lo que tú has dicho, talla XXL. Es que eso es David Puig, y eso es lo que está demostrando. Y es que cada vez... Sí, Alejandro, acabamos de asistir a la entrada, al ingreso además, como elefante en cacharrería, de Marco Pench en el top 50 del mundo. Sí. Ahí es donde sitúo yo a David Puig. Totalmente. Sí. No lo refleja el ranking todavía, por lo que acabas de explicar perfectamente. Mundo Leaf y demás, todo el mundo lo sabe, pero David Puig está ahí. O sea, pertenece a ese club, ¿no? del top 50 mundial. En el puesto 31 sí, solo un top 50 mundial sólido es capaz de hacer esto. O sea, juego 6 torneitos y ¡pum! Y mantengo los derechos de juego, ¿no? Totalmente. Y después me quedo con otro dato, ya que estamos hablando de Puig, ¿no? Antes de pasar a otras cosas. De una de las cosas que decía ayer, porque me recuerda a lo que decía el año pasado. El año pasado, cuando termina el Open de España, en el que está para ganar, básicamente está para ganar, acaba en tercera posición, detrás de ese playoff entre Jon Rahm y Ángel Hidalgo, decía David, ya lo decía antes, pero ahí digamos que lo constató, que uno de los deberes que se ponía para los próximos meses, que se ponía para 2025, era
ganar consistencia. Sí, él hacía vueltas muy bajas, pero también hacía vueltas altas, hacía torneos muy buenos, pero hacía otros torneos que no eran tan buenos. Así fue su temporada en Leaf, ¿no? Que iba y venía, ¿no? Y sin embargo, a partir de ese momento dijo, mira, yo tengo que ganar consistencia. Y vaya si ha ganado consistencia, porque en Leaf no se ha bajado del top 20, que se dice pronto, no se ha bajado del top 20 en todo el año, y en el circuito europeo prácticamente cada vez que juega o está en el top 10 o está rondando el top 10. O sea que esa consistencia en un año que quería conseguirla, la ha conseguido. Y ahora lo que se ha puesto como el próximo trabajo que tengo que hacer en casa y donde tengo que mejorar es en rematar los torneos. O sea, él admite, reconoce que siempre le pasa algo. Que cuando no son 3 hoyos que se le cruzan, es un doble bogey, cuando no es un pad que se le escapa, cuando no es... Que cuando está ahí para ganar, siempre pasa algo. Y dice él, y cuando siempre pasa algo, será por algo. O sea, es que hay algo detrás. Dice, así que voy a trabajar en eso, voy a ver qué puedo hacer para mejorar eso y para terminar de rematar las semanas y conseguir victorias, que al final pues es lo que quiere David Puig y es para lo que está, o sea, es para lo que está hecho, ¿no? Ese jugador, para ganar torneos. Sí, esa es la última gran fase, que oye, que no es ninguna tontería, es muy importante, ganar, encontrar ese instinto ganador o como quieras llamarlo. O sea, encontrar la manera, ¿no? de resolver a tu favor esas situaciones, ¿no? Y luego un último dato, que hay que recordar que ha sido un año, ha habido una parte de la temporada de David muy compleja, ¿eh? Con unas severas molestias en la espalda, que le han tenido ahí varias semanas muy enredado, hasta preocupado. Muy preocupado. Y esto en mitad de una temporada... habiendo hecho lo que al final vemos que está haciendo, creo que todavía resalta más su talla. Totalmente. Aún hay que valorarlo más. Y el año que viene, esperemos que sin ningún episodio, ¿no? de estos que ha tenido este año traumático ahí en el PGA Championship, ¿no? Todos lo recordamos, ¿no? Que estuvo a punto de juego, no sé si voy a jugar. Bueno, pues no solo jugó, sino que pasó el corte, ¿no? En medio de toda esa movida. Y bueno, lo jugó porque era un grande, básicamente. Exacto. Si no, no hubiese jugado ese torneo. Así es, no lo hubiera jugado. Y encima no solo lo jugó, sino que pasó el corte, con una movida encima de la cabeza tremenda, ¿no? O sea que en fin, que me parece muy bien que hayamos empezado por David Puig para dejar muy claro lo que está haciendo, lo que está consiguiendo y cómo va creciendo, cómo sigue creciendo este jugador mes a mes, prácticamente mes a mes. Y además, porque tenemos un otoño-invierno muy emocionante con David Puig, porque no ha parado aquí su temporada. Ahora va a jugar, lo siguiente que va a jugar es el Hong Kong Open. Y lo va a jugar, además de porque tiene que jugar en el Asian Tour un par de torneos más para cumplir con las exigencias que tiene con PIF, ¿no? Con en este caso con Leaf Golf. Tenía que jugar un par de ellos, pero elige Hong Kong porque ahí vuelve a haber una plaza para el Masters y porque ahí vuelve a haber plaza para el Open Championship. Y después jugará en Arabia Saudí, el último torneo de la temporada del Asian Tour, y 2 torneos en Australia, los 2 torneos de Australia del circuito europeo, el Australian PGA y el Open de Australia. Y de nuevo en el Open de Australia, plaza para el Masters, plaza para el British Open. Está muy claro cuáles son los objetivos y la línea de actuación de David Puig en este sentido, ¿no? De qué es lo que quiere y qué es lo que busca, ¿no? Que es jugar los grandes. Ojalá David Puig sea el próximo español, ¿por qué no? Es el que lo tiene más a mano, desde luego, más todos los que jueguen, ¿no? Pero él va a tener 2 opciones más de meterse en el Masters. Desde luego, ahora, a simple vista, en futuro, podría ser el próximo debutante en un Masters, haciéndolo muy bien, claro, en Hong Kong o Australia. Tiene que ganar, no le queda otra, ¿no? Pero bueno, que después... Así es, venga, siguiente capítulo, más cosas, que hay muchas cosas. Venga, ¿no? siguiente. Vamos, si quieres, con Jon Rahm, por ejemplo. Venga, Jon Rahm, me parece bien. Perfecto. A ver, no, ya habíamos... Sí. Con más o menos WhatsApp, con más o menos cachondeíto, ya habíamos expuesto algunos rumores, ¿no? Que había, ¿no? En este tipo de torneos, en este tipo de citas, te juntas con tanta gente, la gente te cuenta tantas cosas y tú cuentas tantas cosas, al final ya te pierdes, pero bueno, es verdad que hay muchas noticias flotando en el ambiente, es muy interesante, muchas cuestiones. Pues sí. Ya contábamos a lo largo del Open de España, en una de las entregas de la bola provisional, pues todos esos rumores que había, ¿no? Y uno de ellos era que Jon no iba a jugar la final de Dubái, aunque se metiera, ¿no? Que existía esta posibilidad real y de alguna manera Jon la confirmó ayer. Exacto. Jon
no solo confirmó eso, sino que es que verdaderamente, prácticamente confirmó que no va a competir ya más hasta el primer torneo del IF, que es en los primeros días de febrero. Sí. ¿En dónde es? En Saudí, Riyadh, ¿no? Sí, exacto, sí, en Arabia Saudí. Y bueno, ahí está, ¿no? O sea, amplio y largo descanso para John. 3 meses y medio, ¿no? 3 meses y medio, casi, prácticamente. Sí, efectivamente, y sin casi, ¿no? Más de 3 meses y medio para casi. Volver a competir. Exacto. Esto no significa que no vaya a coger los palos y que no vaya a trabajar. Más le vale. Es evidente, ¿no? Más le vale, porque como no coge un palo hasta febrero, no sabemos cómo va a volver, pero desde luego sí es mucho tiempo sin competir, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Va a ser interesante ver cómo regresa, ¿no? A esos primeros torneos de Leaf Golf, ¿no? Y sin embargo, y lo que sí anunció es que probablemente lo que va a hacer es jugar más torneos del circuito europeo una vez acabe la temporada en Leaf Golf. Es decir, a partir de septiembre, octubre, jugar algún torneo más. ¿Algún torneo más qué significa? El Open de Irlanda. No sé si va a haber mucho más, pero el Open de Irlanda, porque lo dijo él, además, abiertamente, lo citó ese torneo, parece bastante evidente que sí, que lo va a jugar el año que viene Jon Rahm. Bueno, pues vamos a ver. A mí la verdad es que me parece mucho tiempo sin competir. O sea, yo creo que no es bueno. Ahora vendrá él y nos demostrará que estamos todos equivocados y ganará los 3 primeros torneos de Leaf Golf, ¿no? O hará un papel extraordinario en el Masters. Pero, sinceramente, estar tanto tiempo sin medir tu golf con una tarjeta que vale y sabiendo dónde estás exactamente y cómo está tu juego corto y cómo está realmente tus opciones de birdie, o sea, cuántas opciones de birdie eres capaz de dejarte, etcétera, etcétera, a mí me parece demasiado. Me parece un riesgo, sinceramente. Porque no estamos acostumbrados a eso. Sí, a ver, hay que pensar que John también hacía referencia, ¿no? Hombre, esto ocurre en algunos deportes. Y bueno, ya tenía yo ganas también de vivirlo, ¿no? De experimentarlo, ¿no? Esto de estar tanto tiempo hasta reingresar en la competición, ¿no? También hay que decir una cosa, siempre hemos sido grandes defensores de que el golf es un deporte, vaya si es un deporte, vaya si se preparan estos tíos, vaya claro. si se preparan, ¿no? Sí. Y si desgasta, y vaya no si es desgasta. La NBA, pero no es la NBA ni el fútbol, o sea, no hay ese desgaste tan bestia muscular y de articulaciones, no, tampoco me voy a poner aquí en plan médico porque estaría entrando en terrenos que no... Sí, pero te entiende. No sé absolutamente nada, ¿no? Pero todo el mundo te entiende, David. O sea, lo que sí, pretendes bueno, decir. El otro día creo que era Guardiola quien hablaba. Es que es necesario un periodo de regeneración. Bueno, en golf esa regeneración no es tan... para todos, hace falta, pero no es tan urgente, digamos. Claro. ¿no? O no es tan... O no necesitas tanto tiempo. Vital, tan importante, no necesitas tanto tiempo. Y sí, yo entiendo que es meterse donde no te llaman, pero a mí me parece que la temporada de John, siendo bastante redondita y muy buena, porque claro, si él gana el ranking de Leaf, gana la Ryder, no, es imposible, verdaderamente, de verdad, no se puede hablar de una mala temporada, ¿no? Pero bueno, pues mira lo que ha pasado en los grandes, estuvo ahí el domingo en el PGA, mira lo que ha pasado en los 2 últimos años, yo creo que mirando todo eso, pues me meto donde no me llaman y te diría que a priori no parece una buena idea, pero lo que pasa es que hay partes, vamos a decir, hay partes de la información que no manejamos. Por ejemplo, ¿qué plan tiene John durante estos más de 3 meses y medio? ¿Qué es exactamente lo que va a ver? Y a lo mejor, si abres su agenda y ves lo que tiene planeado, dices, vale, ahora entiendo algo más. Pues, por ejemplo, no sé si se va a concentrar, es una manera de hablar, en altura, ¿no? Sí, exacto. Como hacen los ciclistas. Con Pogačar. Efectivamente. No, pero, en Granada, igual lo vemos en Sierra Nevada. Se va a meter en un trabajo muy serio, muy bestia, con su entrenador allí en Estados Unidos, y va a ver. Entonces empiezas a ver cosas, te empieza a contar y dices, y nada de eso lo ha contado. Así que es que verdaderamente no sabemos. Pero así, a priori, con lo que uno maneja, ¿qué quieres que te diga? A mí, una gran idea, lo que se hizo una gran idea, no me parece. No. Me parece que John está ahora mismo en otra situación de su carrera. Está en la situación de decir,
tengo que dar 2 pasos adelante. En la situación aquella que nos hemos cansado de describir de Rory McIlroy hace justo un año, ¿no? Sí, que, sí. que se encerró consigo mismo y dijo, ¿cómo se le puede meter mano a Scottie Scheffler? Claro. Y bueno, y le dio vueltas y fue tomando decisiones. Muy mal no le ha salido a Rory. Yo creo que John está más en esa fase, aunque juegue en Leaf y sea una burbuja aparte, creo que está más en esa fase, en la fase de demostrarse a sí mismo, porque ya no es a los demás, es de demostrarse a sí mismo que vuelve a ser una fiera competitiva en los majors. Creo que está más en esa fase que en otra, pero bueno, insisto, a lo mejor hay en medio hay un plan que nadie sabe, ¿no? Un plan misterioso. Un plan de locura que nadie sabe, brutal. Bueno, desde luego, si lo hay, él no lo quiso desvelar, pero ni siquiera lo quiso atisbar, porque él, en realidad, la explicación que da es que necesitaba tiempo para estar con su familia, necesitaba tiempo para, pues eso, pues para disfrutar, digamos, del Jon Rahm hombre, ¿no? O persona, ¿no? Y dejar a un lado el Jon Rahm golfista. A ver, yo, sinceramente, hablando de desgaste, por la experiencia que tenemos, David, ¿no? Al final, oye, llevamos ya unos cuantos años en esto, y cuando tú veías a Jon Rahm venir al Open de España después de jugar la Ryder Cup, de jugar los playoffs de la FedEx Cup, de jugar el PGA Tour, tú veías a alguien realmente al límite mentalmente y físicamente. Y le ha pasado factura en el Open de España, que decir, en el Estrella Damm, ¿no? Valderrama Masters, que le costó, ¿no? Incluso falló un corte, ¿no? En ese torneo, y se le veía, ¿no? Al límite, como diciendo, mira, es que no tengo ganas ni de ver los palos, ¿no? De todo lo que he tenido. Este año no. Este año ha jugado la Ryder Cup, que sí, que la Ryder Cup desgasta mucho, que la semana siguiente pues prácticamente no eres persona, pero hemos visto un Jon Rahm relativamente fresco. Yo no he visto a un Jon Rahm agotado ni con la mirada perdida, como sí hemos visto pues en 2021 o en 2023, los 2 últimos años Ryder en los que después ha jugado el Open de España. El desgaste de Leaf Golf, evidentemente, y creo que aquí no estamos descubriendo nada, es mucho menor que el desgaste que uno tiene en el PGA Tour, porque son menos rondas, porque llegas un poquito más tarde a los torneos, porque no hay unos playoffs de la FedEx Cup al final del año en la que es una pues es una salvajada, uno detrás de otro, a machete limpio, porque... Sí, porque te pongas como te pongas, es la presión que tú te metas, pero la presión externa es mucho menor, y la presión externa es importante en esta vida. Claro. O sea, al final, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Al final Xander Schauffele sale a dar unas bolitas al campo de prácticas en semana de competición y tiene al lado a Scheffler, al otro lado tiene a Morikawa, al otro lado tiene a no sé quién, y hay unos objetivos muy claros, muy concretos que ir cumpliendo. En fin, yo eso lo veo. Yo creo que es muy, ¿cómo te diría? Es muy razonable concluir que en Leaf la presión externa, la que te meten los demás, ¿no? Sí. La que te mete en el contexto es menor. Es más un vergel, es más un... Sí, es así, ¿no? Totalmente, sí. Hay menos presión, es así. A ver, resumiendo mucho, yo por mi parte cerraría la cuestión diciendo, John ahora mismo está en situación de decir, vale, he ganado 2 torneos en los 2 últimos años, en este último año no he ganado ninguno, y el año que viene voy a ganar 10, que luego serán 6. O serán 4, o porque esto de ganar luego claro, también depende de otro y de 1000 cosas, ¿no? Esa creo que es la situación en la que está John. O la que todos preveíamos que en su mentalidad de gran competidor ocurriría, ¿no? Sí. Que así funcionaba su cabeza, ¿no? Y bueno, pues veremos, ¿no? Porque es verdad que John también es un bastante especialista en cerrar bocas, ¿no? Hay que reconocerlo. Sí, totalmente. Cuando Pero más... han ido ocurriendo una serie de cosas en estos 2 años, ¿no? Que coinciden, sí, coinciden con su marcha al Leaf. Han ido ocurriendo una serie de cosas, una serie de pistas que te va dando eso, la vida, el golf, etcétera, ¿no? Hay y como un dato... John es tan poderoso, claro, como su golf claro, es tan poderoso, pues quizá se notan menos, pero son pistas. Mira, este año ya no has ganado, ¿eh? Claro, hay datos que son irrefutables, efectivamente. Hay datos, porque son datos objetivos, irrefutables. Y es que desde 2016 John había ganado todos los años. Y este año no ha ganado. No ha ganado en ningún circuito. Y otro dato irrefutable es que desde que está en Leaf Golf no ha ganado ningún torneo fuera de Leaf Golf. Esos son 2 datos absolutamente
que son objetivos. ¿Que está todo relacionado con Leaf Golf? Bueno, pues eso evidentemente, ya ahí entra la parte subjetiva. Ahí ya cada uno elaborará su particular y su propio análisis. Pero esa es la realidad. O sea, desde 2024, Jon ha ganado 2 torneos individuales y los 2 han sido en Leaf Golf y los 2 fueron el año pasado. Entonces, bueno, pues esa es la realidad. ¿Que el año que viene gana 5, 2 grandes? Ojalá. ¿Y vuelve a ganar el Open de España? Pues ojalá. ¿Que es capaz de hacerlo? Por supuesto. Pero que efectivamente, como tú creo que apuntas, David, Jon debería estar un poco alerta, un poquito. Es decir, oye, que este año no he ganado. Que sí, que he ganado la Ryder, que es la bomba, pero es una competición por equipos. Que sí, que he ganado el ranking individual de Leaf, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Sabemos lo que es Leaf. Sí, que he ganado el ranking por equipos de Leaf, pero vuelve a ser un ranking por equipos. Pero bueno, han pasado 2 años y yo que ganaba todos los años en el circuito europeo, en el PGA Tour, o me llevaba un grande, pues resulta que este año no. Bueno, pues vamos a ver. Las orejas tiesas, como tu viejo Morris, David, es lo que yo creo que debería tener Jon de cara al año que viene, para seguir empujando, como es él, ¿no? Y seguir percutiendo, ¿no? Así que, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Ya veremos cómo nos sorprende a todos, porque de alguna manera, de una de otra, yo creo que nos sorprende después de este invierno, cuando lo volvamos a ver en febrero. Desde luego, más allá, ¿no? Más allá, evidentemente, de cómo le vaya el año que viene y tal, no es una buena noticia, ¿no? Que para el golf español, que al final es el gran referente, ¿no? Es el faro, es la guía ahora mismo, Jon Rahm, pues no es una gran noticia ver que casi 4 meses, pues vamos a verlo sin competir y sin verle en un torneo, ¿no? Pues la verdad es que no es agradable para los aficionados, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí las decisiones evidentemente las toma cada uno como creen que mejor le puede venir, ¿no? Siguiente punto, siguiente asunto. Ángel Ayora. ¿Te parece, Ángel Ayora? Y dejamos el último para el gran campeón del Open de España. Bueno, pues para mí es la frase del Open de España, sin ninguna duda, ¿eh? La frase más redonda del Open de España es la de Ángel Ayora de: si saco la tarjeta del PGA Tour, voy allí nadando. Por si había alguna duda, porque efectivamente iba a decir los cantos de sirena, pero es que no son ni siquiera cantos de sirena. Las propuestas reales de Leaf están sobre la mesa. O sea, están tanteando a Ángel Ayora para Leaf Golf para el año que viene. Que lo diga con esa rotundidad. Mucha ilusión Sí, perdona. No, eso, que me parece que lo diga con esa rotundidad. A mí, si yo consigo la tarjeta del PGA Tour, me voy allí nadando. Habrá gente que piense, ya, y si no la consigue, bueno, pues evidentemente si no consigue la tarjeta del PGA Tour, se abren otros escenarios y evidentemente la posibilidad de Leaf Golf también aumenta, como es lógico, porque es otra puerta que se le abre, pues lucrativamente muy generosa y evidentemente, pues para quedarse solo con el DP World Tour, pues igual acaba eligiendo, bueno, pues juego en Leaf y en DP World Tour, porque sigo teniendo la tarjeta del circuito europeo. Pues es una opción, evidentemente, pero creo que deja muy claro cuál es su prioridad. La prioridad de Ángel Ayora, que es el PGA Tour. No solo lo deja claro con las palabras, sino que es que está apuntado en la India, es que está apuntado en Corea y jugará Abu Dhabi y Dubái. O sea, lo va a jugar todo. Y además le preguntábamos al respecto, oye, pero ¿y de energías cómo estás? Que sí, que eres muy joven, que la gente de tu edad pues, puede con todo, pero luego no deja de ser complicada, ¿eh? La temporada de novato, todo el desgaste y todos estos objetivos que se está poniendo y que te van asfixiando un poquito también, ¿no? Y porque él se ha puesto el listón también alto y quiere ganar ya un torneo, etcétera. Todo eso va provocando un desgaste. Y no, es que ni dudaba, ¿eh? Decía que no, que estoy de energías a tope. Que 99% que te sí. dijo, ¿no? 99 sobre 100, dijo. De 100, 99. Y porque acabo de terminar, ahora mismo en el Open de España. Y porque acabo de terminar un torneo, pero en cuanto descanse ya estoy en 100 también. Eso también es importante, ¿no? O sea, y ahora viene la mala noticia, ¿eh? Y es que esta semana, habiendo quedado noveno, etcétera, es verdad que ha ganado puestos a la Race to Dubai, pero también se ha alejado en puntos de esa 10ª tarjeta del PGA Tour, ¿no? Lo cual complica un poco las cosas. Así es. Pero ha sucedido así porque, entre otros, Daniel Brown, por ejemplo, pues con su segundo puesto ha pegado un estirón. Bueno, aquí no hay tutía, es matemática pura. Claro. Unos han sumado, otros han dejado de sumar y al final
resulta que Ángel Ayora llegaba a 350 puntos de esa 10ª tarjeta del PGA Tour, llegaba así a Madrid y se marcha pues a más de 400. Sí. Y no es fácil, ¿eh? O sea, pero hay mucho donde jugar, y sobre todo esas semanas de Abu Dhabi y de Dubái, donde el movimiento es brutal, porque los puntos que se reparten son bestiales y ahí puede ocurrir realmente de todo. Bueno, que le pregunten a Paul Waring, ¿no, David? Es que es el gran ejemplo. El gran ejemplo de todo esto que estás diciendo es Paul Waring, ¿no? Paul Waring ni olía, ni estaba oliendo las tarjetas del PGA Tour y ganó en Abu Dhabi. Hizo una muy buena final de Dubái y se metió en las tarjetas del PGA Tour, ¿no? Y estaba lejos, ¿eh? Exactamente. O sea, que realmente es una... Queda mucho. Y ojo, con el torneo de la India, porque en el torneo de la India hay bajas sensibles, ¿no? Hay muchos jugadores que han decidido parar en el torneo de la India y jugar Corea, Abu Dhabi y final de Dubái. Incluso hay algunos que directamente se la juegan a Abu Dhabi y final de Dubái. Por eso que estamos diciendo, porque realmente hay muchos puntos en juego en los Emiratos, ¿no? Pero, no, lo digo porque si hace una buena semana en la India, Ángel Ayora pues puede volver a recortar, ¿no? Puede ser un salto significativo, ¿no? Más que a lo mejor en otras semanas donde hay más competencia, ¿no? Más jugadores con los que tú te estás pegando, ¿no? En esa situación, ¿no? Pero en cualquier caso, David, yo creo que la lectura respecto a Ángel Ayora es pues un poco parecido a lo que decíamos con David Puig, ¿no? Es que es un jugador que no para de crecer. Es que yo, fíjate, no había caído hasta que lo dijo él ayer. Yo no había caído, ¿eh? Fíjate que es un dato que está ahí, al alcance de todos, y seguro que muchos de los que nos estén oyendo dirán, este tío es tonto. Pues claro, que era así, ¿cómo que no se acordaba de eso? Yo no era consciente de que era su primer Open de España profesional de Ángel Ayora. O sea, Ángel Ayora el año pasado no juega el Open de España porque estaba en el Challenge. Se estaba pegando por conseguir una de las tarjetas del Challenge. Podría haber jugado el Open de España, pero prefirió centrarse, ¿no? en el Challenge Tour para conseguir la tarjeta. Y fíjate, en su primer Open de España profesional, el tío acaba en el top 10, es referencia española, es el jugador que más opciones realmente ha tenido. Sí, acaba en el top 10 y no viniendo por detrás al final con un gran domingo y no es que no, siendo centro de atención desde el jueves. Eso hay que valorarlo mucho, porque no tiene nada que ver, ¿eh? Es verdad. Jugar un torneo de tapadillo y de repente pum porque juego muy bien al golf, o tener sobre las espaldas ya ese peso, ¿no? Sí, atendiendo pues a los medios todos los días, con tu rueda de prensa, exacto, con el circuito europeo, con no sé qué, en fin, todo eso, ¿no? Toda la presión esa que conlleva, ¿no? Sí, exacto, que le vemos crecer día a día y que claro que le faltan muchas cosas. Si ya hemos hablado que a David Puig pues también le falta, y que él mismo se ha dado cuenta, ¿no? De que pues algo le falta a él para poder rematar mejor. Bueno, pues claro, si hay un margen de mejora, no estamos hablando de Rory, que de vez en cuando tiene que reunirse consigo mismo y decir cómo puedo mejorar. Pues, ¿qué vamos a decir de los demás, no? Por suerte, por desgracia, esto no para, y hasta los mejores tienen que darle 2 vueltas al asunto y decir y preguntarse cómo puedo mejorar. Es la maravilla del deporte, ¿eh? Es así, porque me pasan por la derecha. En cuanto te quedas parado, en realidad no estás parado, estás dando pasos hacia atrás. Esa es la realidad. Sí. Totalmente, muy bien definido, ¿no? Y nada, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, esa es la situación de Ángel Ayora, vamos a ver qué es capaz de hacer. En cualquier caso, no es un brindis al sol. O sea, cuando empezábamos, ¿no? Con esa frase del PGA Tour, si consigo la tarjeta me voy allí nadando. No es un brindis al sol, él está convencido, él quiere jugar el PGA Tour, es el sueño de su vida, es lo que él pretende hacer, y además tiene ganas de medirse contra todos esos, ¿no? Medirse contra, digamos, las bestias, ¿no? Contra Scottie Scheffler, con Rory McIlroy, con Schauffele, semana a semana, ¿no? Es un sueño que él tiene, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa. Así que, oye, pues por No digo que eso no sea así. No estoy diciendo que Ángel Ayora no quiera jugar en el PGA Tour o Marco Pench, pero es que a ustedes se les ve el plumero. Es que les hace más ilusión a ustedes que al propio Ayora. Dejen a la gente tranquila, que elijan su futuro. Y si se va a LIV, pues se va a LIV. Claro que sí, a ganar un buen dinero y a disfrutar jugando al golf en un circuito tranquilo y relajado. Bueno, pues ya está.
¿Se nos ve el plumero? Se nos ve, yo claro, lo voy a se decir nos muy ve. claro. Sí, a mí sí. me hace mucha más ilusión que jueguen el PGA Tour a que jueguen Live Golf. Yo creo que ya incluso es por sobreabundancia, ¿no?, de jugadores españoles en Live Golf. Sí. Ya lo tenemos visto. Ya lo tenemos muy visto, ya están allí. Está más que cubierto. Oye, genial. El cupo está más que cubierto. Y sin embargo, en el PGA Tour, nos hemos quedado un poquito ahí, un poquito, muchito, absolutamente todo, vamos. Nos hemos quedado huérfanos en pelotas, de con jugadores perdón. españoles, ¿no? Sí. En pelotas has dicho, madre mía, me estoy santiguando, ¿eh? Sí, se me perdone, que ha sido... No, pero que es verdad. En pelotas, sí, en pelotas, nos hemos quedado en pelotas. Es que no, y es una pena, porque, insisto, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Yo tengo muy claro de que es el mejor circuito del mundo, y que en el mejor circuito del mundo, una maquinaria también engrasada como es la Armada y con elementos tan potentes pues como el propio Jon Rahm, Sergio García, José Le Ballester, David Puig, Ángel Ayora, en fin, con todo esto, ¿no?, que viene, y con lo que había, con lo que hay en presente, ¿no? Pues Jorge Campillo, Nacho Elvira, en fin, todos estos, ¿no? Pablo Arrazábal, con un contingente tan importante, que no tengamos a nadie en el PGA Tour, pues hombre, es una pena, ¿no? Y creo que además ayudaría también a recobrar o a engrandecer, vamos a decir, el interés por el golf de algunos aficionados en España que están un poco mustios. Que están bien, que siguen, que el circuito europeo, que sí, que por supuesto, que tal, que el Live, pues bueno, pues a ver si gana Jon esta semana, a ver si David Puig, a ver José Le cómo entra, a ver Sergio si mantiene Sí, se sigue, pero de otra manera. O sea, lo sabemos, porque se palpa, porque hablamos con los aficionados al final, sobre todo cuando estás en el Open de España, ¿no? Es cuando más te cruzas con los aficionados y también te dan su opinión y captas, ¿no?, lo que te está contando la gente. Y sí, pero hay una pata que cojea. Porque a la gente le gusta mucho ver el Memorial, y le gusta mucho ver Bay Hill, y le gusta los playoffs de la FedEx, y le gusta ver los designados, y ver en Pebble Beach, y ver qué pasa, ¿no?, en el PGA Tour. Pero claro, cuando falta un jugador español o alguna referencia que todavía te dé un aliciente mayor, pues baja un poquito el interés, o sea, obviamente, ¿no? Digo, del aficionado medio, ¿eh? Me estoy refiriendo al aficionado medio, pues eso, que no se desvive, que no es un... Vamos a distinguirlo del friki del golf, ¿no? El friki del golf sigue viendo, evidentemente, a Scheffler porque es una leyenda y tiene ganas de verlo todas las semanas, ¿no? Al que le gusta de verdad el golf, no le importa que no haya un español en el PGA Tour si se están peleando y pegando Scheffler contra Rory McIlroy. Pero bueno, es que digamos que la balsa, ¿no?, la balsa de aficionados es muy amplia y está bien que podamos tener ahí también a españoles en el PGA Tour, ¿no? Que hablamos mucho de Ayora y que tenemos también a Chacarra, David. Sí, señor. Chacarra pega un buen acelerón. No falló el corte aquí en el club de campo. No está en su mejor momento, claramente. O sea, Chacarra no está atravesando su mejor momento, lleva ya tiempo que le está costando realmente hacer buenos resultados. Ya no solo pasar cortes, sino incluso hacer buenos resultados. Es por eso que quizás siempre queda en un segundo plano Chacarra, porque parece como que su temporada está yendo un poco a menos. Ahora, que tiene margen de sobra. Si tiene margen Ayora, pues un cuarto de margen más es el que le hace falta a Chacarra. Si tuvo margen Waring, es que Chacarra está más cerca de lo que estaba Waring el año pasado. Así que hay tiempo, hay margen de movimiento y no cuesta tanto imaginar a un Chacarra haciendo bien las cosas en esos 2 torneos finales en los Emiratos. Sí, realmente no cuesta. Oye, en ese sentido también, ¿no?, destacar la cantidad de público que iba con Ayora, que iba con David Puig, que iba con, bueno, pues esto, ¿no?, con los jóvenes valores, ¿no?, del golf español, ¿no? Cómo han disfrutado también ellos, los propios jugadores, ¿no? Yo creo que es la primera vez, quizá, sobre todo en el caso de Ayora, por supuesto, es la primera vez que se ha visto también en esta situación de competir ante tanto público que lo va siguiendo a él y que se decepciona cuando no consigue el birdie o cuando hace bogey y se emociona y se vuelve loco, pues cuando saca un gran par o cuando hace un birdie, ¿no? Sí, porque eso lo notan los jugadores. O sea, tú has podido jugar ya en algún partido con mucha gente, pero tú sabes a quién están siguiendo de entrada, ¿no? Claro. Aunque también te aplaudan a ti, también a ti, por supuesto. Yo se lo pregunté a David Puig así muy, muy sucintamente. Le dije, oye, David, ¿tú estás notando eso? O sea, más interés del aficionado en este Open de España, concretamente por seguir a ti. Y me dijo, sin duda, sin Exacto. duda, ¿no? Y bueno,
al final, oye, no deja de ser algo absolutamente natural. Claro. Que están ocurriendo las cosas naturalmente como tenían que ocurrir. Si tú les estás dando motivos para creer en ti, para seguirte, para tal, pues suele ocurrir, ¿no? Que recojas. Totalmente. Y además hay que saber también lidiar con ello, ¿eh? Y la verdad es que Puig y Ayora lo hicieron con una naturalidad extraordinaria, ¿eh? No es tan sencillo, ¿eh? Y la verdad es que no solo lidiaron bien con ello, sino que se alimentaron incluso de ello, ¿no? Supieron sacarle toda la parte buena, ¿no? Toda la parte positiva. Marco Pench, ganador del Open de España. Bueno, creo que no hay que volverse loco. O sea, es un grandísimo ganador del Open de España. Ahí en el palmarés, que esté un jugador como Marco Pench es sensacional. Y ahora... Insisto en lo que decíamos ayer, más si todo va como con la normalidad que en proyección pues todos tenemos en la cabeza, si todo va así, su presencia en el palmarés del Open de España ganará trascendencia con el paso de los años, porque yo creo, bueno, es que se acaba de meter el número 32 del mundo ya. Y vamos a ver, o sea, el año que viene va a ser el primer año donde jueguen los 4 grandes, y vamos a ver, porque este tío, como se le junten dos cositas, es que este tío va a dar mucho la lata, ¿eh? A los mejores del mundo. Sí, totalmente. Va a dar mucho la lata, ¿eh? Y luego nos gusta mucho cómo es Marco Pench. Cuando ya empiezas a oír hablar de él, pues te vas fijando en más cosas, preguntas, para arriba, para abajo, y se demuestra simplemente en la rueda de prensa de ayer, ¿no? Sí. Cómo habla, qué dice, que recurrió un poco a los tópicos cuando se preguntó por el golf español. Claro que sí, si los tópicos a veces son puras muestras de educación, ¿no? Exacto, pero también hay que conocerlos. Los tópicos niños hay que conocerlos. Y niñas, hay que decir los buenos días, hay que dar las gracias. ¿Eso es un tópico que se ha hecho costumbre o es una costumbre que se ha hecho tópico? No lo sé, pero le alegra, o sea, o ayuda a llevar mejor la vida a los demás. Claro que sí, hay que decir, hay que dar mucho las gracias y dar los buenos días. Muy importante. Bueno, pues ese tipo de tópicos que no dejan de ser al final muestras de educación, las vimos en Marco Pench, ¿no? Y la tranquilidad y la humildad con la que hablaba y, en fin, son cosas que uno va a detectar, y la actitud en el campo. Es que la actitud de Marco Pench en el campo, todo lo que hemos visto sobre todo estos últimos meses, ¿no? Que no olvidemos que ha ganado 3 torneos de los últimos 16 que ha jugado. Sí. Y ya estás ahí en la picota y te estabas jugando la Ryder y cómo se mueve por el campo. Además de, por ejemplo, todo lo que ha contado Ángel Ayora, ¿no? Que ha jugado con él esta semana. Y al final lo único que te dice, y tú sabes cuando te están diciendo la verdad en este asunto, ¿no? Lo único que te dice es que es un tío espectacular, Marco Pench, ¿no? Totalmente. Y no hay postureo ninguno, no ves tampoco que... No sé, me parece un perfil de jugador muy a seguir, muy... un gran ejemplo, ¿no? Sí. Y ahora, estoy de acuerdo. Y ahora vamos a ver, ¿no? Insisto, creo que como se le junten dos cositas, con lo bien que patea, en fin, jugador moderno absolutamente perfil total, y que le va a dar muchos dolores de cabeza a los cracks mundiales, ¿no? Sí. Cuando desembarque finalmente en el PGA Tour, vamos a ver cómo lo hace, porque él además lo tiene claro, ¿eh? O sea, él se va al PGA Tour a darlo todo, ¿no? Como decía Rasmus Højgaard, el que se venga aquí, que sepa que tiene que estar al 120% en el PGA Tour. Bueno, pues Marco Pench es uno de ellos. Tanto que ayer confirmaba o reconocía que hoy mismo se iba a Estados Unidos con su mujer para buscar casa. O sea, fíjense, porque se van a mudar. Él vive en el Reino Unido y se va a mudar a Estados Unidos en enero para estar con los 17 sentidos puestos en el PGA Tour. Por cierto. Sí, pero es que ustedes estaban convencidos de que se iba a ir. No, díganlo, reconozcan las cosas, digan la verdad. Ustedes estaban convencidos de que se iba a ir. Digan la verdad. Pues sí, lo vamos a reconocer, Alejandro, lo vamos a reconocer. Sí. Es verdad. Duele, ¿eh? Escuece muchísimo que este Pepito Grillo tenga razón a veces, pero vamos a contarlo. Por lo que a nosotros nos habían dicho, verdaderamente Marco Pench iba a dudar poco en coger una oferta de LIV Golf. Y resulta que ayer nos encontramos con lo que nos encontramos, ¿no? Y fue un poco sorprendente, ¿no? Luego juntas otras piezas y tal, pero bueno, ya todo eso es a toro pasado, ¿no?
y a ti el toro te ha cogido. Claro. Sí, es verdad. Nosotros estábamos, no convencidos, pero lo que nos habían contado nosotros es, claro. A ver, yo creo que Marco Pence va a coger la oferta y ya está, como han hecho otros muchos y como, insisto, es que es natural. O sea, el jugador mide, valora, dice cuánto gano, en fin, tal. Es que es normal. En también, la trastienda del circuito europeo se daba por hecho. Por hecho. O sea, se daba por hecho. No es una cosa que nosotros nos hayamos inventado. En los correveidiles del circuito europeo lo que se decía es, no, con uno contar ya. O sea, uno de los fichajes del League Golf va a ser Marco Pence. Entonces, bueno, pues oye, si te lo van contando gente que está muy cerca de Marco Pence y del entorno de Marco Pence, pues dices, pues ha de ser así, ¿no? Irán por ahí los tiros. Pero ayer le preguntábamos precisamente por eso a Marco Pence y mira, voy a leer la respuesta literal, David, si te parece, para que todo el mundo se haga una idea, ¿no? Su respuesta fue, respecto a los rumores, oye, hay comentarios que te sitúan en Leaf para el año que viene. Yo mañana me voy a Estados Unidos con mi esposa para buscar un sitio para cuando nos mudemos en enero. Por lo que yo sé, el año que viene voy a jugar el PGA Tour y ojalá pueda hacer una gran temporada, meterme en los playoffs y luego volver al DP World Tour para jugar el resto del año. Me encanta jugar al golf. De hecho, jugaría todas las semanas si mi equipo me dejara. Todas las semanas. Ya sabemos lo que pasa en Leaf, ¿eh? Así que cómo no voy a estar compitiendo contra los mejores jugadores del mundo y jugando abiertos nacionales como este. Cuando ganas un par de abiertos nacionales como el Open de España, es algo que nunca olvidas. Es algo que mi familia nunca olvidará. Así que ese es mi plan. Bueno, pues queda bastante claro lo que va a hacer Marco Pence. A mí me parece que es un desembarco brillante en el PGA Tour y muy interesante. Y vamos a ver qué pasa con la Ryder de dentro de 2 años en Irlanda y con este jugador, ¿no? Ya ha estado muy cerca de meterse y creo que esa es la línea que lleva, ¿no? Así que... A ver, haciendo abogado del diablo, a mí me parece que queda claro, ¿eh? Y no solo es que tú ahora leas la transcripción de sus palabras, ¿no? Sino estarle viendo allí y ver cómo lo dice. Es ¿no? verdad, alguien, eso es importante. A ver, siempre te pueden engañar, siempre. Y siempre puede ocurrir que alguien cambie de opinión, porque si ahora Liv dice, bueno, venga, voy a hacer un esfuerzo más grande, voy a echarle más músculo al tema, ya sabemos por dónde va el músculo del Liv, ¿no? Sí, el músculo que le sobra, sí, está cargado de esteroides, ese músculo. También podría ocurrir, porque, e insisto, haciendo abogado del diablo, una casa en Estados Unidos también te viene muy bien si eres jugador del Liv, porque no hay ningún problema. Se juega. No hay ningún problema, se juega mucho allí. Así que, pero, a ver, insisto, a nosotros nos sorprendió que alguien, de una manera bastante tajante, citara al PGA Tour como un mejor circuito del mundo y bueno, y todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno. Tú dejas la puerta abierta, ¿no? Sí, todavía, ¿no? Tú eres prudente, David, porque, hombre, realmente hay que reconocer, ¿no? Que todos nos llevamos un palo, ¿no? También con Jon Rahm, ¿no? Nos lo llevamos en su día, porque estábamos convencidos de que iba a seguir en el PGA Tour, de que nos iba a Leaf Golf, hasta que dejas de estarlo, hasta que de repente dice, ojo, que aquí algo ha cambiado y ya no es lo mismo, ya no está hablando de lo mismo y que evidentemente tiene que ver en gran medida pues con los ceros, ¿no? Que le ponen encima de la mesa, con lo cual es verdad que siempre hay que dejar esa puerta abierta con Marco Pence. Él ha sido muy tajante, él ha sido muy rotundo, mucho más de lo que debía ser, porque él podría haber dicho perfectamente, bueno, yo mi plan ahora mismo es ir al PGA Tour, pero ya veremos. Evidentemente aquí todas las puertas están abiertas y al final pues decidiré en función de lo que sea mejor para mí y para mi familia. Podría haberlo dicho perfectamente. Y no, ¿Sabes lo que pasa? Que es que no hay necesidad de ser tajante. O sea, simplemente estamos describiendo algo, ¿no? Claro. Yo creo que todo el mundo ayer esperaba una respuesta un poquito más tibia de su parte, en el sentido, cuando se le preguntara por Liv, y no, tibia precisamente no fue, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí te cambia un poco la percepción, pero tampoco hay necesidad de ser tajante, ¿no? Claro. Yo ahora mismo te diría que me creo que va a jugar el PGA Tour, ¿no? Sí. Totalmente. Pero vamos a ver, si esto es muy sencillo. Estamos ya a mediados de octubre. Queda poco. Queda poco, desde luego, para saber qué es a mí me haría... No sé cómo va a llegar Marco Pence a esas citas de Abu Dhabi y Dubái. A mí me haría ilusión que le disputara a Rory la victoria, ¿no?
claramente es uno de los candidatos. Bueno, de hecho es el número 2, la Race to Dubai, solo tiene por delante a Rory, precisamente. Me haría... A ver, yo creo que ya no es una ilusión así, no más que una especial ilusión, ¿no? No conozco a los Pench de toda la vida. Pench. Exactamente, pero estaría bonito porque además creo que Marco Pench tiene golf para disputar tipo de cosas. Totalmente. Bueno, está concretamente a menos de 400 puntos de Rory McIlroy. O sea que fíjense si lo tiene a tiro, o sea que tiene la posibilidad de arrebatarle, ¿no? la Race to Dubai, ¿no? a Rory. O sea que sí, estaría muy bien. Además estaría muy bien que ganara la Race to Dubai. Eso es una chorrada, porque Rory se lo ha merecido porque cuando ha jugado, pues ha jugado muy bien, ¿no? Pero un jugador a tiempo completo en el circuito europeo, pues está bien, ¿no? Es algo bonito para el circuito que acabe ganando la Race. Tengo una laguna mental ahora mismo. Rory juega en la India esta semana. Correcto. Pench no, así que ahí sí o sí, supongo que le va a sacar unos puntitos más. Pero Rory no juega en Corea, pero juega en Abu Dhabi. Sí, ¿no? Juega en Abu Dhabi y Dubái. Esa era mi laguna. No, ahora mismo no me acuerdo si Rory juega en Abu Dhabi. Sí, juega en los dos. Sí, 100%. Está anunciado en los dos. En los dos. Bueno, pues, Abu Dhabi y Dubái. La lucha en esos dos torneos puede ser... Sí. Vamos, ahora mismo ya podemos ir firmando que van a ir los dos o sea, que los van a juntar en Abu Dhabi, por ejemplo, ¿no? En el mismo partido. Y bueno, yo creo que va a estar muy... Va a ser bonita esa última gran batalla, efectivamente, ¿no? ¿Y Hatton también va a Abu Dhabi y a Dubái? Ahí ya me pillas. No sé si Hatton ahí va... Ahí te pillado. Sí, ahí me has pillado. Ladronzuelo. Ahí ya me pillas. Y mira que han hecho anuncios por un tubo, pero como los anuncios los hacen a cuentagotas y se añade no sé quién, pues ya llega un momento en que te pierdes, ¿no? Pero no me extrañaría que Hatton jugara en Abu Dhabi este año. Pero bueno, no lo sé. No es seguro, así que no vamos a hablar de lo que estaría bien ver yo creo que McIntyre sí que estará en Abu Dhabi. McIntyre está sexto a la Race to Dubai y esa lucha McIlroy, Pence, Hatton, McIntyre, además de otros como Reitan, oye, que lo digo de verdad, no es por buscar alicientes donde no los haya, me apetece, creo que puede ser un desenlace de temporada para el circuito europeo muy redondito también. Mira, por cierto, mientras estabas comentando eso precisamente, ¿no? De lo atractivo que puede ser ese final de temporada, he encontrado una noticia y efectivamente, las estrellas de la Ryder Cup y ganadores de Rolex Series, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton y Robert McIntyre estarán en Abu Dhabi. Así que... Magnífico. Ole y ole por el compromiso de Hatton con el circuito europeo. Porque no tiene ninguna necesidad, Tyrrell Hatton, de jugar. O sea, que esto ya no cuenta para la Ryder. Porque él es verdad que tenía el objetivo claro de clasificarse para la Ryder y jugó mucho en el circuito europeo para intentar clasificarse. Esto no cuenta para la Ryder. Él tiene la opción de ganar la Race to Dubai. De hecho, imagino, conociendo a Hatton, que irá a saco por ganar la Race to Dubai, pero que está lejos, ¿eh? Está a 1.200 puntos de Rory McIlroy. O sea, que en un momento dado podría decir, mira, no la puedo ganar. Pero ahí está, jugando en Abu Dhabi y jugando en Dubái. No solo la final de Dubái, sino también jugando en Abu Dhabi. Así que... ¿A qué le estamos pegando una bofetada sin mano a Jon Rahm? Bueno, eso es lo que está usted haciendo ahora mismo. Le está usted pegando una bofetada sin mano a Jon Rahm, que no deja de ser el principal jugador de la Armada Española, referente del deporte en España, y ahora usted, gratuitamente, le pega un guantazo sin manos. Es que no sé dónde les han enseñado a ustedes rigor y educación. Bueno, tampoco es eso. O sea, tampoco creo que estemos faltando a la educación. Lo que sí quiero decir, y creo que está bastante claro, utilizando la terminología de Manuel Ruiz de Lopera, del gran Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Betis, es que me hubiera gustado ver a Jon Rahm en Abu Dhabi y en Dubái. Me encantaría verlo en Abu Dhabi y en Dubái, pero por lo mismo que estamos hablando desde el inicio, ¿no? De esta bola provisional, porque son dos grandes torneos con mucho... Alejandro se llama. Adiós. Alejandro eres tú, ¿verdad? Adiós, que encima ya entra en el diálogo. A ver, ¿qué pasa? Tú eres Alejandro. Sí, yo soy Alejandro. Alejandro, tampoco te quiero meter yo a ti en un callejón sin salida.
¿sabes? Gracias. No es mi estilo. No es mi estilo. Pero es que a veces llama la atención según qué comentario y análisis. Muchas gracias por la atención. Y además que tiene razón. Es que en este caso tiene razón. En el fondo, si estás alabando una cosa que está haciendo Hatton precisamente el día después de que John ha dicho que no va a jugar más hasta febrero, pues evidentemente está relacionado. Pero bueno, que no es solo John, porque creo que tampoco... No sé si va a jugar Hovland, no sé si va a jugar Aberg, no sé. O sea, que hay otros jugadores, no solo John Ram, que no juega en eso. Por cierto, una cosa, y no por cambiar de asunto y enfrentarme a la crítica dura, de este señor, que me ha sorprendido porque yo no lo sabía y lo descubrió ayer John, precisamente, que los jugadores de la Raiders estaban invitados a jugar la final de Dubái, Abu Dhabi y la final de Dubái, por el hecho de haber jugado la Ryder Cup, aunque no estuvieran clasificados. Sí, es verdad. Así que todas esas cuentas que hacíamos, que es que también hay que decirlo, es que yo no hubiese conseguido los puntos necesarios para meterse en la final de Dubái, no los ha conseguido en el Open de España. Hablábamos de aquel séptimo puesto como mínimo. O sea, quedando séptimo en solitario en el Open de España, hubiese tenido que esperar a ver si entraba entre los 50 primeros o no. Pero finalmente quedó noveno. Probablemente quedando séptimo en solitario no hubiese entrado tampoco. Al final. Pero aunque todo ese castillo de naipes se va al garete con esto que es que yo creo que no lo sabíamos ninguno, no sé. Que efectivamente yo no lo sabía. El Circuito Europeo invitó a todo el equipo de la Ryder, ganador de la Ryder Cup en Bethpage a jugar, si lo deseaban, la final de Dubái. Sí, así que es posible que ahí veamos a Straka. Es una posibilidad, que veamos a Straka jugando esos dos torneos, Abu Dhabi y Dubái, y con eso, y dirá la gente, ¿y Straka? ¿Y a ti qué te importa Straka? Bueno, pues que con eso cumpliría el mínimo Sepp Straka, ¿no? Que se ha hablado mucho de que no tiene el mínimo de torneos del circuito europeo. Pues él podría hacerlo, ¿no? Con eso. A ver, yo creo que estará. Yo creo que estará, Hovland estará, no lo sé, No sí. Me ha llamado Ludwig, Oberg. A ver si no se nos mete en la cabeza que es Oberg. Ludwig no me ha llamado todavía y no lo sé, pero yo creo que sí, yo creo que Oberg y Hovland estarán en Dubái, no digo en Abu Dhabi, en Dubái yo creo que estarán. Y por último, hablando de tema miembros, de jugar el mínimo, no jugar el mínimo, en el Open de España ya se ha confirmado oficialmente que Sergio García no va a cumplir con el mínimo de torneos del circuito europeo. Recuerden que tenían que ser 4, solo ha jugado 2 y no va a jugar los otros 2 que le quedan. Yo creo que él tenía como objetivo hacerlo muy bien en el Open de España para intentar jugar Abu Dhabi y Dubái, y así cumplía esos 4 torneos. Bueno, pues como no ha podido ser, finalmente no cumple ese mínimo. ¿Qué significa esto? Pues que en 2026, el año que viene, Sergio García no va a ser miembro del circuito europeo. Es decir, que para jugar torneos de circuito europeo tendrá que recurrir a invitaciones. No tiene una categoría por el que pueda entrar. No, Alejandro, y lo que es más importante, aunque pueda jugar algunos por invitaciones, sí, hay que recordar que esto no para y que el año Ryder de clasificación para la Ryder de 2027 se abrirá en septiembre, finales de agosto-septiembre de 2026. Correcto. Y a partir de ahí, que ya hay muchos torneos golosos para ir sumando para el año Ryder, Sergio no podrá sumar. Así es. Porque si no eres miembro, no sumas para la Ryder, es así. Eso es lo más importante, efectivamente. No va a poder sumar en ese último tramo del año que viene, donde hay torneos, como tú muy bien has dicho, con muchos puntos. Así que, bueno, pues otra vez, ¿no? Otra vez se pone muy difícil para Sergio García el regresar a la Ryder Cup. ¿Puede recuperar su membresía para 2027? Sí, la puede recuperar para 2027, ¿no? Si juega ese mínimo, si tal y cual, lo podrá hacer. Pero ya se ha puesto en una situación otra vez bastante complicada. Por eso, quizá pues se entienda su reacción ayer cuando le decían, bueno, te veremos en el Open de España ahora que eres miembro del circuito europeo. Y él decía, bueno, no todo está arreglado con el circuito europeo, ¿no? Hay cosas que hay que arreglar. Bueno, pues ya lo saben. En 2026, Sergio García no va a ser miembro del circuito europeo. Habrá alguno que piense, oye, pues se han hecho otras excepciones años anteriores de jugadores que no han cumplido el mínimo y se ha hecho la vista gorda. Es cierto, se ha hecho la vista gorda, pero normalmente con alguna explicación.
más o menos razonable, o por lo menos que entraba en el criterio de que el circuito europeo podía entender que no había podido cumplir el mínimo, como por ejemplo ocurrió con Hovland el año pasado, con todo el tema pues que no estaba para jugar, que nunca se aclaró demasiado, pero que él no estaba bien, ¿no? Digamos, mentalmente por lo menos no estaba bien para jugar y prefería centrarse en entrenar y en prepararse para el año siguiente. Ahí se hizo una excepción, pero con Sergio García se entiende que él ha tenido oportunidades para jugar los 4 mínimos y que no lo ha hecho. Entonces es una responsabilidad suya. De hecho, podría haber jugado en India y en Corea. Sergio tenía una categoría para jugar en India y en Corea y haber cumplido con los 4, ¿no? Pero no lo va a hacer. Así que, bueno, esa es la situación en la que queda Sergio. A ver, yo creo aquí veo un matiz. A mí me parecen muy injustas todas esas excepciones que se hicieron en los últimos años, ¿no? Sí. Yo creo que con Justin Rose hizo un año, no me hagas mucho caso, sí, pero con Justin Rose se hizo, con Rory también. Con el mismo Rory, no sé si con Sergio alguna otra vez. Puede ser. Todo esto habría que confirmarlo, ¿no? O sea, vamos a dejarlo ahí entre paréntesis de momento, ¿no? Yo sí recuerdo perfectamente haber hablado y escrito este tema, y con Hovland el año pasado, ¿no? El matiz que a mí me gustaría introducir es, las excepciones son injustas, ha habido algunas, pero tú no puedes contar con ellas. O sea, tú, con lo que tienes que contar a principio de año, a principio de temporada, cuando planificas, es con el reglamento que hay para todos y que todos tienen que cumplir, ¿no? Sí. Esto es así. Y a mí todo esto al final se va enredando y me da una pena muy honda, de verdad. Esto no es exageración, me da una pena muy honda que de una manera u otra se sigan enredando las cosas y al final el legado de Sergio en la Ryder Cup, siendo el mejor jugador Ryder de la historia, sí, porque es el mejor jugador Ryder de la historia, mientras no se demuestre lo contrario, por muchas cosas, por supuesto por los puntos que ha sumado más que nadie, pero por más cosas, ¿no? Yo creo que es un jugador que recogió el testigo de los Seve y Olazábal y lo hizo todavía más potente, ¿no? Más grande, de más peso. Sí. Y me provoca una pena muy honda que todo esto, o sea, que su historia con la Ryder pueda terminar así, de una manera como deshilachada y absurda, ¿no? Lánguida, ¿no? Un poco bueno, lánguida. Sí. Iremos viendo, ¿no? Porque esto no es a corto plazo. Esto va para largo. Y veremos, ¿no? Veremos qué es lo que pasa también en los próximos meses. Pero que te voy a ser muy claro, Alejandro, cada vez veo más lejos la posibilidad de que Sergio García, fíjate lo que te voy a decir, sea alguna vez capitán de la Ryder Cup. Sí, es verdad. Hay ahí como un enconamiento, hay ahí como una... Y eso sí que es una pena. Y creo que las dos partes están hartas de la otra parte. No sé si me he explicado. Sí, o sea, perfectamente. Sí. Y me parece, eso me provoca una pena tremenda porque, bueno, pues por eso, ¿no? Pues que es una historia todavía por cerrar de una manera mucho más elegante, bonita, como corresponde, ¿no? Pero bueno. Veremos. Vamos a ver. Insisto, esto es a largo plazo. Sí, y la vida da muchas vueltas, ¿no? Estamos ya acostumbrados de que la vida da muchas vueltas y las opiniones cambian y tal, y lo que parece que no se va a arreglar, pues se puede arreglar. En fin, esperemos que todo esto en un futuro pues se encuentren puntos de encuentro, ¿no? Y se pueda ver. Mientras tanto, es lo que hay, ¿no? Que, bueno, pues nada, que aquí dejamos esta amplia, ¿no? Yo creo, y contundente, diría incluso, resaca del Open de España, que realmente nos ha dejado mucho. Vamos a ver, en las próximas semanas, próximos meses, se va a hablar mucho de, pues imagínense, ¿no? De fichajes de Live Golf, se va a hablar mucho de la relación del circuito europeo con Live Golf, se va a hablar mucho de si se van a retomar algún día las conversaciones con el PGA Tour, qué va a pasar, en fin, todo eso realmente, ahora que estamos, digamos, entrando en el final del año, seguro que cobrará aún más relevancia, así que no nos vamos a aburrir con este tema. Que volvemos el próximo jueves, que, por cierto, que quiero dar las gracias a todos, los aficionados del Club de Campo Villa de Madrid, a todos los que han ido al Open de España, en general a todos, de verdad, por darle ese colorido tan espectacular al Open de España. Sinceramente, vemos prácticamente, te diría que el 99,9% de los torneos del año del circuito europeo, y una de las grandes citas del año, sin ninguna duda, es el Open de España.
Y eso es gracias a la gente, cómo se vuelca y cómo sigue, ¿no? los partidos. Y especialmente, evidentemente, pues darle las gracias, David, yo creo, a todos esos que se nos acercan durante la semana, todos esos aficionados, todos esos... Sí, más que causa pudor, ¿no? Y mucho, parece mucho. como que te estás... Pero es verdad, no se hacen una idea de lo que le llena a uno. La ilusión. Ya luego cada una solas en su cuarto tiene que decir si lo lleva más por el terreno de la vanidad y tal. Ya. Claro, eso ya. Cada uno que sea sincero consigo mismo, ¿no? Pero... No. Os prometemos que hacemos el esfuerzo de llevarlo solo por el camino del agradecimiento. Es que llena mucho. Llena muchísimo porque hay mucho cariño detrás y se nota, ¿no? Y la verdad es que nos encanta y muchas gracias por pararnos de vez en cuando en el campo de golf. Complicidad, hasta te diría eso complicidad, fíjate. Eso es, sí. ¿Y qué torneo tan cuajado? Es que claro, es que todo influye al final, ¿no? El mismo torneo, en el mismo campo, todo... La gente se va haciendo algo, ¿no? Y no siempre es de un año para otro, ¿no? Ya desde el principio, que el Open de España lleva mucho tiempo siendo un torneo muy potente porque la gente responde, pero yo te diría, no sé, este año es que está muy cuajado el torneo, sí. Ves gente en todos lados, ves muchísima gente joven, emocionada, ves la gente distribuyéndose más, incluso por los partidos, aunque el partido de Jon Rahm era una locura, porque era una locura cada día, pero no sé... todos los stands llenos de gente, de chavales, no sé, de esas veces que dices, verdaderamente es la fiesta del golf español. Totalmente, qué gran ambiente, ¿no? Qué gran ambiente. Ayer, por cierto, en el partido de Marco Pench, en el partido estelar, con Marco Pench, con Hirbach y con Daniel Brown, iba mucha gente. Mucha gente, evidentemente iba más en el partido de Jon Rahm, pero iba mucha gente en ese partido estelar, ¿no? Y eso es aficionados que saben, que les gusta y que siguen el golf. Y que dicen, aquí el ganador va a salir de aquí. Pues yo lo quiero ver, ¿no? Yo quiero ver al que va a ganar aquí en el Open de España y a ver qué me deja, ¿no? Y bueno, y eso también es cultura del golf que va calando, ¿no? Que se va impregnando, ¿no? Entre los aficionados y nos alegra muchísimo, la verdad. Así que nada, que muchas gracias a todos, hombre, de verdad. Muchísimas gracias. Volvemos el próximo jueves. Oye, antes de acabar, vamos a recordar a Javier Barcos, ¿no? Que lo tiene hecho, ¿no? Cierto. Tiene hecha la tarjeta del Challenge Tour a través del Alps. ¿Qué quedó? ¿Segundo? No, quedó segundo. Sí. Quedó segundo. Sí, perdón. Quedó segundo en el Alps de Parma, ¿no? De Parma. ¿Podría ser? Sí, correcto, de Parma. Parmalat. Esta semana y está comandando el ranking del Alps Tour y ya lo tiene hecho, ¿no? Sí. La tarjetita del Challenge Tour. Vamos, que nos vamos. Pim, plan. Y queda un torneo, nada más del Challenge Tour, bueno, la final, que es esta semana. Y aparte de Javier Barcos, que ya lo tiene, como dice David, y además tiene muchas opciones de ser primero, eso da un poco igual, ¿eh? Pero cuidado, ganas el ranking del Alps, pues lo has ganado, eso no te lo quita nadie, ¿eh? Pero tenemos también en la quinta posición a Asier Aguirre y en la sexta posición a Álvaro Hernández Cabezuela, más otras opciones que todavía tenemos matemáticas de poder conseguir la tarjeta. Sí, en la séptima posición está... Javier si Calles. No me equivoco, Javier Calles. Eso es. Y en la novena, Jorge Maicas. Y hay que pensar que en la final se reparte más puntos. Así que hay opciones todavía. Eso es. Así que nada, fenomenal. Y enhorabuena a Javier Barcos. Lo dicho, que volvemos el próximo jueves. Que muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. Que no vais a hablar del Challenge Tour. Están ustedes hablando del Alps Tour y no vais a tocar el tema del Challenge Tour cuando hay dos chavales como Kim Vidal y Rocco Repeto, que se están jugando la vida. Ustedes sabrán lo que están haciendo con su podcast y con su vida. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.